Vale, bueno. Bueno, vamos a ver. Pero ¿qué? ¿Me tengo que quitar esto? Si hago algo así. Bueno. Pues nada. Vamos con las piezas. Pero deberías rellenar un poquillo la espalda, ¿no, Julio? ¿Eh? Que deberías rellenar un poco la espalda, ¿no? Hombre, cuando tenga ganas. Cuando tenga ganas de rellenar la espalda, cuando tenga ganas, pues ahora no tengo ganas. Es que como la espalda no sé, pues no tengo datos ninguno de fotografías, tendría que montar el maniquí. ¿Entiendes? Ya, entonces tengo que encontrar pues un poco, pues no sé si buscar una camisa y ponerle la camisa esa con esos cuellos, ok, las perlas y esas cosas, y empezar a hacer esto, empecé haciendo esto, haciendo ya esto para ponérselo aquí, las culturas de Nambu, la reina Uta y todos los personajes de la corte que se mostraban enterizos, de arriba abajo, presentes y casi eráticos, dando la cara, ¿no? Mostrándose. Y entonces yo quise hacer a Úrsula, que era una alumna mía, un poco temerosa, andaba como a saltitos, no se mostraba, tenía pues un peinado muy apretado y se protegía el cuerpo con un abrigo así como muy ceñido, muy fuerte, muy grande, y un bolso delante de su propio cuerpo, como si buscara taparse más. Y era consecuencia de aquella educación abusiva, ¿no? Temerosa de la vida que recibíamos en la posguerra. Yo creo que lo interpretaba así, y esta mujer fue la primera que se mostró enteriza, le dije que se soltara el pelo y intentó mostrarse así, tal y como era. Bueno, indudablemente casi siempre la escultura tiende un poco a ser icono, a ser muestra inamovible de algo ideal, de algo superior. Es algo que no imita. Al no imitar no tiene dependencia del resto, son ellos mismos reencarnando algo firme, algo poderoso, ¿no? Yo creo que esa es la escultura. Y efectivamente la escultura atiende a la vida, quiere reflejar algo de la vida y retratar a los seres. Y bueno, yo he recorrido un poco el tiempo, ¿no? He querido representar, pues, aparte de accidentes y tal, pero sí, Jacobo, el joven Jacobo, el palestino, el Jacobo número 1, que es un místico, que es un hombre misterioso que pide, también luego ahí está el parado, también luego está la pareja de artesanos, como prototipo, como iconos de un comportamiento humano, de señores un poco mayores, y Úrsula también, es decir, el hombre del sur, pero ese ya se refiere más a un acto, no es tan icónico, no está en la representación de una morfología, de un ser vivo que se cataloga en una parte de su vida, ¿no? En una sección de, no sé. Y por ejemplo, Esperanza Camino del Colegio, ¿qué vendría a ser? Bueno, Esperanza Camino es el ensimismamiento. Vendría a ser la concentración en el estudio, el entregarse al libro y no al resto de las cosas que te rodean. Va ensimismada, es un círculo vicioso, su cabeza, sus brazos, el libro determinan un espacio limitado, las piernas es un simple método de locomoción. El interés está en esa lectura, en ese círculo sin salirse de él. Es un encuentro con el libro, con el estudio, con la concentración, con el ensimismamiento y con la formación interna de los años. En realidad es que toman acción, siempre están tomando acción, incluso, bueno, una mirada puede decir mucho, pero unas manos también dicen mucho.
Y claro, la mano, hablar también con las manos. Parece ser que es como si el ser humano fueran sus antenas. A través de las manos recoge los sentidos de las cosas y también a través de las manos da sentido a las cosas. En fin, eso es lo que yo creo, que las manos actúan de una manera muy íntima, sale a flote aquello del interior del ser. Quieren concentrarse en aquello que les es importante y que les domina. Por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir yo? El fumador, el nerviosismo, la histeria de encender el cigarrillo, de prender la mecha que le alimente su vicio, ¿no? Y entonces esa morfología de ese hombre delgadísimo, consumido por una necesidad viciosa, pues, ¿y para qué ponerle rostro? Son las manos que encienden histéricamente un fósforo para prender el cigarrillo. Ese es el fumador. Esos brazos, esos nervudos llenos de tensión, pues claro, indudablemente el arte aspira a influir de alguna manera en el ser humano. Yo creo que tiene el noble deseo de embellecer la vida, de darle nobleza al gesto y a las actitudes y mostrarse como ejemplos, ¿no? Yo creo que eso es un poco la actitud de un arte que para mí es el importante. Hay otros que a lo mejor muestran solamente los vicios, las desviaciones del ser humano y las depravaciones del ser humano, que también son datos importantes, pero el arte sí no es aquello que conocemos o que vemos, no es un documento gráfico, sino un deseo de mejorar las cosas, yo creo. Es aquello que precisamente hay que intentar ser como eso, ¿no? Es, bueno, el ideal griego. Exactamente, los Jurois son los colosos, estos personajes que se refieren un poco a la presencia de la ausencia, de los que se han ido, y dejan esa presencia tan inamovible, ¿no? Perfectas, son presencias perfectas, no tienen errores, no tienen baches, no tienen debilidades, son enterizas, ¿no? Es la presencia de los que se han ido, así, y que se valoran en todo lo que es bueno, no en lo que es malo. Mira, ¿ves? El caballero, este es el caballero que mira en estos dos ojos metidos en esta pantalla, que mira hacia la figura, a la figura del obispo que está detrás, y en la que el remate de mis comentarios sobre la lectora de Bamberg, pues quiero que la mirada esa caiga sobre la lectora. Este es el jinete, que es una cosa preciosa, maravillosa, impresionante. Y luego, claro, camino de Bamberg, esto es lo que vimos antes de llegar a Bamberg, y en Bamberg ya encontramos a Reina Uta con su marido, Regilindis, con Herbar su marido, la coqueta de la Uta, que como se tapa media cara, y esta es la Regilindis, la sonriente Regilindis, y luego el otro personaje también tan fabuloso, que a mí me gusta mucho, que es Helga, la seria, la grave, es una figura, y este es el fragmento del relieve de San Martín, que esta figura también es menesterosa, triste, es un pobre, como los que puedes ver ahora dentro de nada aquí en España, con la crisis. Estos dos personajes que quedan aquí en los restos del frontón de Atenas, ¿ves? Son estos, que son Cecros y su hija Paudrosia, como aludiendo a la vida subterránea, son seres semi-humanos, ¿no? Y este drama de estos dos personajes juntos, abrazándose cercanos uno al otro, es el que se asemejó un poco a la idea del secuestro de Quini. Hay una cierta referencia, el cortar por aquí también es consecuencia del amor a este trozo de escultura que me parece maravillosa. Coger el teléfono.